Bienvenidos y bienvenidas a Captura de Pantalla con este nuevo formato donde hacemos entrevistas a los diferentes directores, directoras, actores y actrices de cine, cubriendo en esta actualidad los diferentes estrenos que hay en el cine nacional, y tenemos el placer de recibir a uno de los directores más importantes del cine nacional. Estamos hablando de José Celestino Campuzano. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por acceder a esta nota. No, por favor, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Por favor, este jueves 25 de junio se estrena Bajo mi piel morena, una peli que tuvimos la oportunidad de ver junto a Jera en Mar del Plata, una película que nos encantó, una película muy emocionante también. Muchas Y gracias. por favor, y lo primero que te quiero preguntar, y que prácticamente se genera con esta pregunta, ¿cómo se siente esta actualidad de estrenar, de que el estreno comercial sea en una pantalla que también vos conocés mucho, porque, por ejemplo, Cinear, tus pelis también son proyectadas ahí, pero esta particularidad de que quizás no se accedió a un estreno comercial y se acceda directamente a través de una plataforma de Cinear, con la implicancia de la popularidad, ¿no?, que están generando estos estrenos. Mirá, yo creo que justamente toda la parte de estreno, de acceso vedado a multisalas, ¿no? Y demás, antes de la pandemia era terrorífica, era totalmente caótica, hostil, y de hecho, te digo, por más que, a ver, habíamos conocido y trabajado con varias distribuidoras, todas tenían el mismo problema, no tienen factores de peso, digamos, y el cine industrial norteamericano había acaparado el 99% de los espacios. Lo único que nos quedaba era el Gaumont, que era, bueno, un lugar totalmente congestionado, si se quiere, por el gran número de películas que, al tener muy pocos espacios, los pocos que había eran muy disputados. Entonces estaba la consigna que por mejor que te vaya en el Gaumont, después de un tiempo tenías que irte para darle paso a un colega, ¿no? Entonces, creo que si es una alternativa que consigue que de repente las películas se vean más y se complementa cuando se supere la pandemia, se complementa con el estreno físico, está muy bien, porque realmente la veíamos sufriendo y muchísimo, muchísimo. No solo acá, ¿no? Digamos, creo que, que lo que está pasando es que las plataformas justamente están absorbiendo el tiempo de mirada, el tiempo de contemplar contenidos a escala mundial, y que le queda muy poco margen digamos, a las exhibiciones por la forma tradicional, ¿no? Entonces lo que hace justamente el cine mainstream, que capitaliza a través de la taquilla, quiere todo. Quieren todo desde hace, no sé, una década para acá. Siempre habían dejado un pequeño margen para lo que es cine, el cine de cada país, cine de autor. Bueno, ahora no, es como que es la depredación más obscena y absoluta, y bueno, también evidentemente simplemente se demora su decadencia, ¿no? Porque ya que, Claro. como digo, ellos dependen de taquilla y bueno, no podrían subsistir, o tal vez sí, en plataformas, pero sospecho que no. Tal cual. Está esta cuestión, ¿no?, de la convivencia, ¿no?, de diferentes tipos de películas, cómo convivir con quizás ese tipo de cine, pero cómo quizás esta actualidad, que envueltos en una pandemia, hace que quizás muchas personas que no podían acceder a ver una peli nacional, más que nada porque se estrenaba en Gaumont, hoy puedan obtener esta particularidad. Y por lo tanto te quiero preguntar, porque Bajo mi piel morena es una película hermosa, es una película que cuenta Muchas gracias. una, por favor, una historia que muy pocas veces son vistas en la actualidad, en el cine comercial y también en el cine argentino. ¿Y qué te movilizó a vos, José, para contar esta historia sobre historias que suceden en la actualidad sobre chicas trans? Mira, en realidad la premisa de filmar a las comunidades en su propio entorno y con los disparadores
que realmente importan, ¿no? Y actúan en los tejidos sociales, en realidad viene con nosotros desde hace 30 años, te digo. La primera producción con la impronta de Cine Bruto fue Ferrocentauros, ¿no? La filmamos en 1990, que era el germen de Vikingos, Fantasmas de la Ruta, Legión. Y la filmamos, bueno, la codirigimos con Sergio Chinali, un compañero, un amigo, y desde ese primer momento entendimos que, bueno, es fantástico, es maravilloso de repente que te abran las puertas en los diferentes entramados, como digo, ¿no? Sociales, sean motociclistas, sean pueblos originarios, sean músicos del conurbano, sean artistas de circo, sean grupos delictivos también, ¿no? Que hemos filmado en sus entornos, sean poblaciones rurales. Todo es maravilloso, todo es para compartir y para disfrutar. Y descubrimos la película, digamos, dentro de un marco colectivo. No hay ningún genio, ningún visionario, simplemente somos un grupo que nos vamos adentrando paulatinamente, vamos aportando recursos y llegamos a este resultado. Espectacular, se nota también esta cuestión del trabajo colectivo, del trabajo que realizan también, y también esta particularidad donde los intérpretes, los diferentes actores, actrices que aparecen en escena se lucen cada uno desde su lugar. ¿Y cómo accediste también a este cast? O sea, ¿cómo fue la particularidad de poder llegar a estas personas que realmente emocionan? Mirá, te diría que, bueno, Morena justamente es la propia Morena y todo el periplo de ella le corresponde a su, digamos, a momentos de su vida del último lustro, te diría, más que nada, ¿no? Ahora, Morena tuvo la delicadeza de presentarnos a otras chicas trans que aportaron justamente, o sea, la verdadera Miriam existe, la verdadera Claudia también existe y fueron muy inspiradoras para estos roles. Y de hecho, bueno, te digo, ese año en el cual filmamos Bajo mi piel morena, también filmamos Hombres de piel dura y filmamos 2 películas más. Un año de mucho rodaje, felizmente. Entonces hicimos casting, eso sí. Estas chicas llegaron por casting, al igual que gran parte del elenco, salvo la mayoría de los empleados de la fábrica, que eran de una fábrica que estaba en litigio ahí en Avellaneda, pero el resto eran de Avellaneda mayormente, pero ya te digo, por la vieja metodología de casting. Qué bueno, José, que citás justo también Bajo mi piel morena con el otro título de Hombres de piel dura, que fue que vimos en el Bafisi, y Correcto. que cuentes que estas dos películas se hicieron el mismo año. ¿Hay alguna... ¿Sentís que hay como alguna conexión entre las dos películas? Mira, yo creo que sí, por las temáticas que abordan, pero una fue escrita, te diría, hace 15 años, o sea, Hombres de piel dura, y Bajo mi piel morena se viene construyendo desde hace 8 o 10 años, ¿no? Desde que la conocí a Morena cuando estábamos filmando Fango, después ella, bueno, fue apareciendo en otros rodajes, pero desde ese momento empezamos con Morena justamente a pergeñar lo que sería la columna vertebral, ¿no? Para qué lado queríamos que fuera el relato. Pero son historias que no tienen que ver con una reivindicación de géneros y demás, sino que vienen trabajando hace tiempo, pero bueno, sabemos que los tiempos muchas veces de las postulaciones y de los fondos concursables son largos, ¿no? Y son intrincados, entonces, bueno, coincidieron increíblemente las dos el mismo año, pero no fue a propósito para nada. Claro, no, tal cual. Aparte, también por lo que uno puede apreciar, Bajo mi piel morena, que invitamos a todos a que este jueves la vean a través de Cinear. Se puede, quizás uno que es de zona sur, como lo es también José, queda totalmente familiarizado, ¿no? De gran parte de las locaciones que se utilizaron. ¿Qué sentís vos, José, de filmar en lugares donde vos conocés, ¿no? Mirá, Avellaneda yo la conozco de cuando estudiaba cine y te digo que hace bastante ya, ¿no? Porque fue en el 84, 85. Avellaneda era un lugar muy distinto. Tenía toda una pátina grasosa, ¿no?
de las fábricas que había en ese momento. Y realmente era un lugar particular, pero hoy no es así. Justamente creo que han trasladado la fábrica, algo ha pasado, pero justamente no hay ese olor a grasa, no tan característico de aquellos años. Y sí, todos los barrios de Casas Bajas y demás, los he recorrido, todo lo que es la zona del oeste, Merlo Gómez, Casanova, La Plata, Tolosa, ¿no? Todo lo que es también los barrios de ustedes. Sí, pero muchísimas veces, durante toda mi vida. Yo me mudé recién hace 4 años por una cuestión de que mi hijo está estudiando en la capital, pero viví toda mi vida en el conurbano y lo he recorrido mucho. Es inabarcable. Y he recorrido el 0,01%, pero es un lugar realmente muy asombroso y muy querido. José, hay una sensación que me dio a mí en ver en Mar del Plata Bajo mi piel morena y de ir viendo tu filmografía, ¿no? Como que es un cine que por algún momento parecería que está hecho como de una forma rústica, por así decirlo, pero tenés un tratamiento tan preciso como de las historias, son tan contenedoras, hay tanto cariño en esas historias. ¿Cómo sentís vos que se da esa cosa de parecer un cine de alguna manera que puede llegar a tener como un neorrealismo y las historias tienen el toque justo para abarcar temas tan difíciles, ¿no? Porque a veces son temas muy difíciles los que tocas. Correcto. Mira, sabes que con mi socio, yo soy socio en este momento, socio gerente de 2 productoras, ¿no? Estudio Croma y Cine Bruto, pero si te hablo de Cine Bruto particularmente, que es la productora con la que venimos generando contenidos en forma continua de hace 20 años con mi socio Leonardo, mi primo, nosotros notamos cuando empezamos a hacer las primeras experimentaciones allá en Florencio Varela y demás, en Brazzategui, te diría, en unos inviernos muy crudos, él y yo con una cámara VHS que ya para ese momento era vieja, calculá, ¿no? Y experimentamos en el sentido que de repente lo que filmamos era grandioso. Encontrábamos cuestiones sociales muy crispadas, con muchas personas, ¿no? Interactuando, pero el material realmente no estaba a la altura de lo que habíamos vivenciado. Entonces entendimos que había un problema realmente, que era el problema de la mirada, en este caso la mía, ¿no? Que he dirigido todos estos contenidos, y que en realidad se traslada, yo creo, a la mirada del director al material. Y si hay un director que realmente desprecia al ser humano por sus elecciones en materia de género, por su color de piel, por su estrato social, eso se va a notar en la película. Realmente yo creo que eso se nota, ¿no? Y si de repente ese director o directora le tiene miedo a la diversidad, tiene, ya te digo, digamos, una suerte de recelo, también se nota. Entonces yo entendí en ese momento, porque lo analizamos bastante, en el sentido de que el material era totalmente apabullante, no cuando lo registrábamos, no así cuando lo veíamos. Entonces, en mi caso yo decido que lo que experimento cada vez que filmo es asombro por el tipo de contenido que estamos plasmando y agradecimiento por poder hacerlo. Y si eso justamente se traslada, aunque sea en un mínimo porcentaje al espectador, ya estamos más que contentos. Muy claro. Sí, es algo que también, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de ver en su momento, es una película que, bueno, ya dije en lo particular que me parecía muy hermosa y que aparte es muy sincera, ¿no? Uno puede ver allí como mucha sinceridad, o sea, no hay nada que quiera estar como, ¿no? Con una billutería particular para demostrar otra cosa, sino que está todo como, realmente en un momento uno dice, esto que se está documentando, uno realmente piensa, esto es real, esto está pasando ya. Pusieron una camarita, un ojito para mirar. ¿Sentís Qué vos que... interesante, qué bueno que hayas visto eso. Realmente me pone muy contento, ¿eh? Es la Sí, intención, justamente. sí, ¿sentís vos allí que, de cierto modo, tu cine, de la manera en la cual lo realizás, bordea también lo que es documental?
O sea, ¿a qué me refiero? Sí, ¿A ese sí, sí, género? sí. No, pero total, yo creo que el cine que proponemos básicamente utiliza o convoca los elementos del documental y lo transmuta en ficción. Es eso, no es tan difícil de poner en palabras, pero en realidad son los recursos documental trasladados a la ficción. Es más, los diálogos, por ejemplo, hay dos diálogos muy potentes en la película, no solamente dos diálogos, pero quiero decir que hay dos que se destacan por su intensidad, que es cuando Claudia dialoga con la directora o Claudia dialoga con la madre altanera, ¿no? Y esos diálogos fueron transcritos, o sea, los grabamos en su momento gracias a una persona que hoy es directora, que había sido la primera maestra trans en Argentina, Pamela Coronel, como digo. Bueno, la grabamos y en la de grabación quedó este resultado. Pero eso, tratamos de que la mayor cantidad de elementos reales estén presentes. Todas nuestras películas, todas, Placer y Martirio, El Perro Molina, Vikingo, todas pasaron por este tipo de proceso. Sí, De hecho, en este momento hay 6 largometrajes que están esperando su momento para ser filmados y los 6 han pasado por la misma prerrogativa. nada, espectacular, muy bueno esto que estás comentando. Y ya mencionaste ahí el tema de la particularidad de que cuando hacen cine es una cooperativa, ¿no? Lo que la realizan, que quizás no es solamente José Celestino Campuzano, sino que hay todo un equipo atrás trabajando. Contame acerca de Cine Bruto y la intencionalidad que tiene y también la particularidad de representar una forma también de hacer cine y tu vínculo con el cine independiente, ¿no? Mirá, Cinebruto es una productora que la fundamos en base a ciertos parámetros muy, muy claros y que hasta el día de hoy lo venimos respetando, ¿no? Está para correr riesgo como productora. El tema del dinero y demás, que si bien es necesario, realmente no es una prioridad porque muchas veces hemos filmado solventando con dinero nuestro, otras veces con el dinero que proviene de mecenazgo, otras veces con el dinero que proviene de instituciones intermedias, aquí y en el extranjero. Es una productora que básicamente integra a la comunidad y comparte las instancias de producción, de personificación, de guión y de posterior difusión, ¿no? No queremos que la gente se apodere de la película realmente y que la vean hasta el cansancio y la consideren propia. Y bueno, y como agradecimiento, pues te digo, realmente los diferentes sectores de la sociedad nos han tratado muy, pero muy bien, acá en México, en Brasil, Estados Unidos, Bolivia, Chile y demás. Entonces, ¿no? Por toda esa bondad y toda esa cooperación, hemos establecido una red, digamos que es una red basada en el cooperativismo, es la Red Internacional de Clústeres Audiovisuales. Es como digo, una red co-creadora de contenidos en todos los formatos. En todos los formatos, para este año tenemos previsto un largo holográfico, hemos hecho 5 largos hasta el momento 360 y varias películas plano a plano. Cícero Impune, El Secreto a Gritos y demás. Y en estos momentos, felizmente, estamos desde México hasta la Patagonia, divididos en 12 sedes, con 3 sedes más en diferentes países que están viendo de sumarse. Básicamente el recorrido nuestro es eso, es agradecer, recibir, compartir, pero también devolver a la sociedad, porque te digo, es un área realmente maravillosa y no es justo que simplemente un puñado de privilegiados o privilegiadas sean las personas que se dedican a esto. Nosotros creemos que hay que abrir los espacios, hay que compartir las herramientas y hay que poner en crisis al propio entorno audiovisual. Excelente, excelente esto que nos estás comentando, totalmente muy interesante. También sabemos de tu recorrido también como cineasta y me genera también una duda que me gustaría saber de cómo es tu vínculo actual con el Sí, cine comercial. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa no, si el día ajá. de mañana, por ejemplo, viene un productor y dice, José, quiero que dirijas mi película, y la verdad que es una película que quizás la tenés que ver cómo llevarla a cabo?
¿Estás negado a eso o...? Porque también me imagino que debe ser muy, muy diferente. Mirá, yo en realidad no estoy, te comento, no estoy ni confrontado ni ligado a nada. Soy extremadamente autocrítico y crítico también del área del cine, pero siempre desde un lugar de construcción, ¿no? No crítico por un capricho, por el ego dolido ni nada de eso. Y con el cine industrial, de hecho, no tengo ningún tipo de conflicto en el sentido de que no lo hago por una decisión muy personal, pero soy socio gerente de una productora que es Estudio Croma, que hace cine industrial. De hecho, ahora hemos terminado una película hace poco tiempo, ahora estamos en la etapa de post, que la dirigió Eduardo Pinto y se llama VIP, Very Important People, y es una película sobre corrupción en el periodismo, en la política y las mafias de la trata, ¿no? Es un thriller muy potente, la verdad es que todo el equipo se ha lucido mucho y está bueno, Luis Machín, Bertol y Portalupi y un par de personas más. O sea, no Muy tengo bien. problema en la medida en que no lo dirija. Claro, Muy bien. excelente. ¿Y cómo te llevas también con esta época que estamos viviendo todos, todo el mundo, ¿no? Parece prácticamente de ciencia ficción, de la pandemia, y esta prácticamente obligatoriedad que no, uno quizás pensaba, bueno, jueves, día de cine, vamos al cine, el típico recorrido, y que hoy prácticamente, bueno, no hay cines, no pensé que quizás vivir esto, y existe otra posibilidad de que puedan ver películas en la casa. ¿Cómo lo vivís? Vos en lo particular y también en el punto de vista artístico. Mira, el mediados de marzo estaba en Bélgica, en un festival. De ahí me iba a ir a Holanda, a Ámsterdam, estaba 3 4 horas, a otro festival y a filmar, ¿no? Unos contenidos de ficción. Y de ahí me iba a ir a Portugal, a la Cinemateca de Lisboa, una retrospectiva. Todo esto se abortó en Bélgica, porque sí, desde que Estados Unidos dijo que iban a cerrar las fronteras, bueno, automáticamente se generó una paranoia y un desenfreno, cerrándose los teatros, los cines, los restaurantes, era toda una, ya te digo, una cosa muy complicada. Aparecieron, en un día para otro aparecieron múltiples casos, porque no se hablaba ni siquiera era un mínimo de casos y de repente aparecían en las universidades, en los colegios, ¿no? Entonces generó una paranoia, por la cual me volví. En junio íbamos a estar filmando en Nueva Jersey con un amigo de allá, Donald Mann, un largo de ficción, un largo muy, muy grande como largo, como película. Bueno, todo eso, salvo el Festival de Bélgica, todo lo demás se abortó, ¿no? Pero creo que de mi parte no le doy, en la medida en que lo detecte, no le doy ni un segundo de tiempo al desencanto, ni al bajón anímico, ni nada que se le parezca. Volví y empecé automáticamente a escribir. Ya escribí 2 largos, uno para filmar justamente en Amsterdam y el otro para presentar a Inca, y ahora estoy escribiendo una miniserie y generando múltiples alianzas. Y bueno, en estos 2 meses hemos mostrado entre Canal 7 y Cinear 4 largometrajes de nuestra factoría. Entonces estamos con mucha actividad y la radio Cluster está totalmente activa. Espectacular, Impresionante. espectacular, espectacular también, cómo quizás uno con los tiempos ahora, quizás algo que puede hacer, pero cómo uno puede aprovechar también los tiempos, ¿no? De estar allí y poder escribir, ¿no? No, pero aparte que es un momento excepcional, hay que tomarlo como tal, tal vez nunca más se repita. Entonces yo creo que en vez de permitirnos no bajonearnos y conflictuarnos, aprovechémoslo y entendamos que ha habido toda una serie de factores en el área audiovisual que le han hecho bastante daño al cine. Y hablo de los lobbies, los famosos lobbies de los fondos, de ciertos festivales, de ciertos lobbies de la distribución, ¿no? O de festivales supuestamente célebres que de repente logran que su película se replique en 100 festivales, que sus películas se repliquen en una centena de festivales a lo largo del mundo, y de alguna forma eso genera toda una cuestión de falta de miradas, ¿no? Es como se preponderan ciertas obras y nunca otras.
en con festivales que están invariablemente en el hemisferio norte, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, que en un momento fueron espacios, hoy son distribuidoras gringas, sabemos que es así. Hoy en día se han disuelto. Hoy no tienen incidencia, no existen, su crítica no saben qué hacer, y también le pase a ellos como le pasó a la empresa discográfica. Sabemos que la empresa discográfica manejaba justamente, ¿no?, la circulación de sonidos en el mundo, y cuando apareció el CD, ni hablar cuando apareció Internet, bueno, el poder estar en los estadios, está justamente en las giras, pero no en la venta de discos. Entonces la discográfica perdió total incidencia. Y bueno, también es interesante, yo creo que justamente, ¿no?, estos poderes fácticos del audiovisual, que no tienen nada que ver con la democratización, ni nada que ver digamos, con la fe, brevemente o no brevemente, lo vamos a saber. Instalados, eso seguro. Sí, sí, buenísimo, José, este análisis que haces con respecto a esta época también que estamos viviendo en el vínculo con el cine y la manera también de quizás que los consumidores de cine puedan acceder, ¿no?, a determinadas también películas. Y ahí ya prácticamente te quiero preguntar a vos, como consumidor de cine, ¿cómo es tu vínculo actual? ¿Qué es lo que mirás en el cine en la actualidad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que a vos te... lo perdimos. Ahí veo. Ahí Sí, está. se había cortado. Sí. Excelente. No, muy interesante lo que estabas diciendo, José, con respecto al cine, que esto funcione también como un punto de inflexión, ¿no? Porque realmente había muchas cuestiones que estaban totalmente desprotegidas. Sí, total. Y te digo, hay un poder en las sombras, ¿no? Evidentemente que lo hay, porque nadie, te digo, ningún gobierno, hasta la fecha que yo haya conocido, jamás peleó realmente por la cuota de pantalla. Ninguno. Es como que de la boca para afuera es una historia, pero digamos, en las cancillerías se manejan otras prebendas políticas. Y el audiovisual para Estados Unidos sabemos que es una de sus apuestas más fuertes, inclusive han ganado a veces más dinero con el audiovisual que con la venta de armas. Entonces es algo que para ellos es un tema de Estado, ¿no? Yo creo que si de alguna forma se desplazaran sus contenidos de las pantallas, tendríamos a los marines acá en Puerto Madero al otro día, realmente. Para ellos es una cuestión de Estado. Entonces, Claro. bueno, creo que es muy interesante lo que está pasando, porque ya hubo una crisis que gracias a esa crisis nosotros estamos produciendo hoy en día, que fue bueno, cuando se desplazó el fílmico y llegó el digital. Fue un momento en que los festivales no sabían cómo programar, donde los cines querían proyectar en video de alta resolución, pero no tenían el cañón, y cuando tuvieron el cañón no podían proyectar en fílmico, ¿no? Entonces fue todo un momento que duró, te diría, 4 o 5 años, y bueno, ahí pudimos entrar otras personas y nosotros también, porque era un espacio muy lobista el cine argentino. Realmente está manejado por muy poca gente y era muy difícil que alguien, un outsiders de nuestra naturaleza, pudiéramos entrar, más aún con los contenidos que proponemos. Ahora, yo creo que esa brecha es mucho más grande hoy, es mucho más realmente más contundente de lo que fue el paso del fílmico al digital, ¿no? Yo te digo, es un momento para aprovechar, es un momento para aprender, pero vamos a aprovechar y aprender en la medida en que nos dejemos de hacer. Entonces, también está algo interesante, ¿no? Yo creo que hay una crisis, por ejemplo, en lo musical. No sé qué edad tendrán ustedes, pero grupos, digamos, en este momento, conocidos, con giras y demás, de gente que tenga la edad de ustedes, no hay. Yo creo que hubo un hecho, una tragedia que marcó mucho la evolución musical en Argentina, que es Cromañón, obviamente. Entonces, digamos,
Hoy se le pide a una banda que pase de 200 espectadores a 5.000 y no lo puede lograr nadie. Y antiguamente era paulatino. De 200 pasabas a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 5.000 y después estadios. Entonces creo que en el cine, por diferentes motivos, también hay algo parecido. De hecho, yo no detecto que haya una productora que haya surgido en los últimos 10 años, digamos, que esté produciendo contenidos en forma frecuente. Si te fijas, toda la gente que está produciendo hoy en día en forma frecuente y con apoyo de la prensa y de festivales, tenemos entre 40 y 60 años, ¿no? En promedio. Digamos, toda esta gente que fue nombrada como integrante del nuevo cine argentino son personas que tienen más de 50 en general. Entonces, bueno, es decir, ¿por qué nuevas miradas no hay? Bueno, pues justamente se ha hecho todo tan cuesta arriba en algún punto, y como digo, tan lobista, disculpe que insista con eso, el panorama internacional, que de repente, y te lo digo después de haber postulado a ninguno, entonces, bueno, creo que hay otras herramientas y que son un buen momento para el cambio. Así todo, José, por suerte los festivales, por lo menos los nacionales, tienen lugares para las películas de cine bruto y demás. ¿Cómo sentís? ¿De alguna manera hay un reconocimiento ahí a este otro tipo de producir cine? Mirá, es que el caso nuestro es que somos muy agradecidos, digamos, porque realmente yo particularmente viajé muchísimo y hemos estado tanto en América del Norte como en Europa, como en Asia, ¿no? Realmente nos ha ido muy bien, pero eso no me impide ver que hay gente a la que no le ha ido nada bien, ¿no? Y que tal vez no se le ha dado oportunidades porque las puertas se cierran rápido, ¿entiendes? Digamos, y cuando de alguna forma se abre una puerta, automáticamente se empiezan a complejizar las estancias de presentación, la ejecución de fondos, todo eso implica tener una estructura, ¿no? Unos costos fijos que son muy altos. No te digo que es algo medianamente engorroso. Y lo que les puedo comentar también, en base a mi experiencia, por ejemplo, es que Mar del Plata, bueno, lamentablemente murió, ¿no?, el amigo José Martínez Suárez, pero Mar del Plata, tanto por José Martínez Suárez como por los programadores, siempre fue una excepción a esos festivales clase A, porque realmente han programado en competencias internacionales, por ejemplo, películas de gente muy joven, estudiantes de cine, ¿no? Cosa que en el resto del mundo no pasa. Realmente hay unos filtros muy... Primero que se cobran las inscripciones. Se cobran para no ver películas, entonces es una estafa, ¿no? Y se le cobran al estrato más vulnerable del cine. Cuando hay películas que no se han filmado pero ya están programadas. Y si no sos parte del lobby, por más que hagas lo que hagas, no te la ven. El tema es que ni siquiera la ven, porque no les interesa verla. Como digo, y lo que pasaba con Mar del Plata era que por entrar en Mar del Plata no entrabas en otros festivales, al contrario. Después, mover la película a nivel mundial era muy cuesta arriba porque Mar del Plata siempre ha sido la excepción. Siempre se ha manejado, digamos, por el amor al cine y no por el amor a las figuras. Es obvio que es así, ¿no? Ni a la figura ni al culto al cine de Hollywood. Sí, clarísimo. Clarísimo y muy interesante también lo estás diciendo. Y también nos gustaría saber de José como espectador de cine, ¿cuál es tu vínculo actual? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué directores son los que mirás? ¿Qué, por ejemplo, sale una película de determinado director y decís, quiero ver esta película? No, mira, tenemos, felizmente Adriana, mi pareja, le encanta también el cine y vemos mucho. Que es muy... ¿Permite nombrarla? ¿Se puede nombrarla? Sí, ¿Hola? sí. Hola, justo sí, obvio. te habíamos perdido. Sí, obvio. Sí, se llama Ciclos, con X, y es de cine de autor, exclusivamente de cine de autor. Bueno, y justamente la persona que la administra tiene un videoclub y nos consigue material de otras épocas,
vemos mucho cine. No tiendo a seguir a nadie en particular, salvo que detecte alguna película interesante de alguien que no conozco, entonces procuramos, ahí sí. Pero digamos, no estoy en la expectativa de ver qué produjo tal o cual director, pero vemos mucho, realmente vemos muchas películas, descubrimos cosas muy valiosas, y lo que digo en lo personal, cuando veo una película que tiene el logo, es la verdad, cuando veo que tiene el logo de Berlín, Cannes o Venecia, no la pongo porque sé que me aburro. Realmente sé que me aburro y mucho, y no tengo tiempo para aburrirme, es la verdad. Clarísimo. Me quedó ahí algo pendiente antes de cerrar, de ir cerrando, de esta hermosa entrevista que pudimos realizarle a José por el estreno de Bajo mi piel morena este jueves 25 de junio por la pantalla de Cinear, que estás escribiendo una miniserie y quiero saber cómo te llevas con ese formato, ¿no? Porque también debe ser un formato distinto, ¿no? A lo que uno quizás suele pensar con respecto al cine. Mira, esta miniserie en particular la estamos planeando para el formato falso documental. El falso documental es un formato muy permisivo, te permite poner material documental, ficcionalizar sin audios, te permite cámaras escondidas, te permite una persona en el set, ¿no? Hablando a contraluz, digamos, tiene toda una serie de prerrogativas que hacen que el espacio off se nutra y de repente podés conseguir muy interesantes resultados con pocos recursos. En estos momentos justamente más que nunca escasean los recursos, entonces estamos escribiendo una serie muy particular, realmente muy particular, sobre temas que importan, temas que atraviesan a la sociedad, pero desde la política y desde la estética del falso documental. Pero me llevo bien, digamos, Fantasma en la Ruta fue también otra miniserie en su momento. Lástima que esos concursos que eran maravillosos no se hicieron más, ¿no? Pero esos concursos de la TDA eran magníficos realmente. Porque había una libertad poco menos que absoluta y tenías libertad de contratar el equipo técnico y el equipo artístico que vos quisieras. Realmente eran ya te digo, concursos admirables, y me acuerdo que me entrevistó una reportera italiana en Mar del Plata, y cuando me preguntó cómo se había filmado Fantasma de la Ruta, me decía que en el mundo eso no existía, no era posible, que todo el tema de contenidos está tan controlado que no había manera directamente. Y cuando vino un amigo de Panamá, un director, también me preguntó de Fantasma de la Ruta, y le dije la forma en que la habíamos ejecutado, y me decía que eso realmente filmar desnudando los vicios de la policía, protagonizada por propios policías, bueno, decía que eso pasa solamente acá, ¿no? Que ni en España ni en Panamá es posible. Automáticamente no, te llaman y te empiezan a nombrar a todos tus familiares. Tremendo. Tremendo, sí. Y son países supuestamente democráticos. Claro. Excelente, José. Muchas gracias por esta charla que tuviste con nosotros. No, por favor. La verdad te agradecemos mucho. Vamos a apoyar la peli para que todos la vean, porque es una película imperdible, que la tienen que ver, están obligados prácticamente a verla, Bajo mi piel morena. Muchas gracias. Por la pantalla de Cinear desde este jueves 25 de junio. Mil gracias, José, por haber estado en captura de pantalla. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo enorme, y bueno, y nos vemos en el próximo estreno. Excelente, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias y un gran abrazo. José Celestino Campuzano, en captura de pantalla.